Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les quiero compartir una serie de retratos que estuve realizando durante todo el mes de febrero y pues es un reto personal que me impuse porque los retratos es algo que me llama muchísimo la atención y es un tema que no domino para nada, especialmente trabajando con una referencia y lograr el parecido de esa referencia es un tema para mí que me cuesta demasiado. Y pues bueno, van a estar viendo cómo es que inicié y cómo es que finalicé. La verdad es que creo que sí hubo una gran diferencia y muchísimo aprendizaje. Sé que todavía me falta mucho. Estuve por ahí investigando, estuve viendo varios tutoriales y diferentes técnicas para realizar retratos. El que más se menciona es el método Loomis, pero si les soy honesta, no me logro identificar con ese método, se me hace muchísimo más complicado. Siento que ese método, al menos para mí, me funciona más si hago un retrato de la imaginación, sin tener una referencia, como que se me hace un poquito más difícil trasladar la referencia con ese método. Me funciona más el estar utilizando como que varias líneas guía. Estuve utilizando distintos materiales también, pues para ver las diferencias y qué se me facilitaba más. Y les voy a estar compartiendo uno a uno para que ustedes vayan viendo mi avance y vámonos a ello. Comenzando el primer día estuve utilizando este cuaderno de la marca Strathmore que el papel es en color gris. Las hojas son un poquito delgadas, pero para hacer como bocetos está bien. Esta fue la práctica del primer día. La verdad es que me sentía un poco intimidada. Me tomé como unos 20 minutos en hacerlo. Fue algo, la verdad, muy sencillo. Estuve utilizando este portaminas muy básico, muy económico y también estuve utilizando un lápiz de carboncillo blanco para las luces, pero como les menciono me sentía un poco intimidada por este tema, por eso quise hacer algo pequeño. Para el segundo día decidí cambiar de tamaño y de papel, por eso compré este blog de la marca Clairefontaine para Mix Media. Es de este color como arena y es grueso, tiene un muy buen gramaje de 250 gramos. Y esta fue la práctica del segundo día. Aquí sí me tomé más tiempo, estuve como una hora más o menos practicando porque estuve, la verdad es que borrando y acomodando proporciones por un buen rato. También cambié de material y estuve utilizando los lápices de carboncillo de la marca de Derwent. Y para difuminar y crear distintas texturas y efectos estuve utilizando algunos pinceles que son como para maquillaje, para poder como difuminar el carboncillo, y para las luces estuve utilizando también el mismo lápiz blanco de carboncillo que les mostré anteriormente. En este también me tomé mi tiempo, me tomé como una hora o una hora 20 minutos. También estuve utilizando lápices de carboncillo. Lo único que sí no me gusta y no sé por qué se me ocurrió que era buena idea en ese momento fue marcar todos los contornos con una línea gruesa muy oscura. No sé por qué lo hice. Creo que es lo único que no me gusta, pero ahí en fuera quedé muy satisfecha con el resultado. Luego pasamos al cuarto día y aquí la verdad es que estaba muy emocionada porque era la primera vez que lograba darle parecido a la referencia. Me gustó que pude capturar muy bien la expresión. También estuve cambiando de material. En esta ocasión estuve utilizando grafito acuarelable y lo estuve difuminando con un pincel de la marca de Skoda de cerdas sintéticas pero que simula pelo natural. Para este otro retrato también me costó un poquito de trabajo con las proporciones y también como que me faltó darle un poquito de más sombreado, pero no quedó mal. Estoy utilizando igual forma el grafito acuareleable. Después nos pasamos a este otro, que este sí no se parece en nada a la referencia. O sea, sí logré darle como esa expresión de que ve hacia arriba y no quedó mal, pero pues no se parece en nada. Y ya por último, este otro que también es con grafito acuarelable, que no se ve mal, logré darle una expresión, pero no tiene nada que ver con la referencia. Me costó muchísimo trabajo lograr el parecido. Para el día 8 regresamos a utilizar carboncillo y este fue el resultado. No quedó mal, pero no quedé muy satisfecha porque siento que me fallaron un poco las proporciones entre la nariz y los labios. Ya después nos pasamos a este otro que tampoco siento que le di mucho parecido. También por ahí me falló la nariz, pero me encantó el efecto que le di con la luz y el contraste que hice entre la luz y la sombra. Eso sí me gustó mucho, es algo que puedo rescatar de este dibujo.
Y luego para el día 10 ya me había cansado un poquito del tono blanco y negro, entonces quise agregar un poquito de color. Para este retrato estuve utilizando wash y estuve utilizando una paleta limitada de color. Me encantó cómo quedó este retrato, me encanta el efecto que di de reflejo en los lentes. La verdad es que quedé muy satisfecha. Lo único es que quedó el cuello un poquito más alargado, pero no me disgusta, creo que quedó muy bien. Luego pasamos con este otro retrato que ya viéndolo así lado a lado, pues la verdad es que sí está muy desproporcionado, hay muchas cosas que corregir. Creo que lo único que puedo rescatar es el efecto de pecas, eso sí lo disfruté muchísimo. Luego este otro que también quedé muy satisfecha porque aunque no quedó completamente idéntico, siento que sí pude captar la expresión y me encantó cómo quedó. Ya no quise agregar más detalles porque me daba un poco de miedo arruinarlo, pero me gustó, me gustó. Ay, este otro también me gustó muchísimo, aunque no quedó tal cual idéntico, siento que también pude captar como la expresión, me encantó también la combinación de colores y pues esta página es de mis favoritas. Oigan, ¿y qué tal el día 14 de febrero decidí honrar a este icónico meme? Ya es parte de la cultura mexicana, es uno de mis favoritos, tuvo una excelente respuesta en redes sociales, me encantó el efecto que le di al globo, me encantó el efecto que le di al algodón de azúcar y a pesar de que lo tomé de un meme que estaba muy borroso, creo que pude captar bien la expresión. Ay, no sé, también es otro de mis favoritos, me encanta. Luego para el día 15 volví a fallar en la similitud con la referencia, pero ya para la 16 como que otra vez volví. Creo que ayudó un poco el tema de los lentes y me encantó cómo quedó la mascada. Pero ya para el día 17, oigan, pobre hombre, lo deformé completamente, quedó horrible. Es decir, no me gustó para nada. Creo que esa posición de 3/4 es la más complicada y yo aferrada a seguir haciéndola, pero pues bueno, ni modo, así se aprende. Y había quedado muy decepcionada del día anterior y la verdad no me sentía muy motivada a seguir, pero bueno, esta fue la práctica de ese día, también muchas cosas que mejorar, me faltó difuminar la iluminación de la nariz y por ahí quedaron desproporcionadas algunas partes, pero bueno, no se ve tan mal. Oigan, también, ¿qué onda con este? Nada que ver, vean, un guapo lo convertí en feo en tan solo unas pinceladas, lo dejé más cachetón y la verdad es que no quedó bien, la nariz quedó muy delgada, lo único rescatable creo que es la barba. Y ahora tenemos aquí a esta otra guapa que la verdad es que tampoco me salió, le fallé muchísimo a las proporciones, además de que se empezó a levantar el pigmento y a desmoronar el papel porque este papel no es para utilizar mucha agua y aquí la verdad es que diluí mucho la pintura, entonces pues por esa razón ya no se adhería tanto el pigmento y quedó así como con esa textura. Aunque tampoco logré darle mucho parecido a la referencia, me encantó el efecto de los contrastes de color, la luz y la sombra. La verdad es que quedé muy satisfecha con ese efecto. Y en este día la verdad es que me sentía muy inspirada por el ejercicio anterior, así que también decidí darle un toque de contraste de color a este retrato. Siento que no quedó mal, aunque siento que me excedí con el amarillo, creo que debía agregar más tonos naranjas e incluso a lo mejor unos tonos como rojizos, siento que hubiera quedado bien, pero bueno, no me disgusta. Para el día 23 decidí cambiar nuevamente material y estuve utilizando este blog también de la marca Clairefontaine que también es para técnicas mixtas, pero a diferencia del otro, este papel es de color blanco y tiene textura, entonces pensé en hacer un retrato con acuarela. Y así quedó la práctica del día. Decidí hacerlo un poquito más grande, abarcando casi toda la hoja. Sentí que así se me facilitaba un poco más hacer el trazo. Lo único que sí me hizo batallar fue el papel porque no se podía trabajar con muchas capas ni tampoco muy húmedas. No se adhería el pigmento al papel, por eso quedó como esa textura. Al final lo pude arreglar un poco, pero aún así no quedó muy bien la piel y ya no quise seguirlo trabajando, entonces lo dejé así. Pero de este retrato lo que puedo rescatar es el efecto del pelo y también me gustó cómo quedó la chamarra. Y pues bueno, ya aprendí que este papel no es para trabajarlo muy húmedo. Para el día 24 regresé nuevamente a utilizar el block color arena con wash y por ahí me recomendaron que intentara probando con personajes que fueran famosos, entonces hice este de la serie de Bridgerton que se llama Benedict, que ahorita está como muy en tendencia, solo una persona lo reconoció.
Para el día 25 hice a este personaje de la famosísima serie Gambito de Dama, que por cierto, qué bonita serie. Y pues ahí nada más me fallaron las proporciones en el ojo, pero varias personas lo reconocieron, así que me regresó la motivación. Y luego pasamos con Bad Bunny, que también por ahí me falló un poquito como la expresión y la proporción en los ojos y más que parecer un conejo malo, se veía como un niño bueno, pero bueno, no me disgusta. Para la penúltima práctica intenté hacer a Dua Lipa. Discúlpenme, no le hice justicia a esta hermosa mujer, la dejé más cachetoncita de lo normal, pero lo único que puedo rescatar es el efecto metálico que le di a los aretes. Y para el último día decidí hacer el retrato del día uno, pero ahora con color. Utilicé wash y la verdad es que quedé muy satisfecha con el resultado. Me encantó la tonalidad de piel que logré, me encantó el efecto de luz en la piel, también cómo quedó la bandana y la textura del cabello. La verdad es que sí quedé muy contenta con el resultado. Creo que sí se logra apreciar un poco de avance. Y pues con este retrato finalizo este reto. Es evidente que aún queda mucho por mejorar, así que seguiré practicando. Si tienen por ahí alguna recomendación de alguna técnica o algo que les funcione, se los agradecería muchísimo.